Pienso que lo primero es definir qué significa la palabra estrés, ¿sí? Porque hoy la usamos a veces de una manera ligera, a veces sin saber realmente qué significa o lo que implica. Simplemente decimos estoy estresado, tengo estrés, pero ¿a qué me estoy refiriendo? Y Seyle lo definió en 1926, digamos desde un aspecto fisiológico, porque nuestro cuerpo también está diseñado para responder al estrés y viene desde una respuesta muy primaria, que es la respuesta de lucha o huida, ¿sí? Entonces, cuando hay una situación que el individuo se siente bajo amenaza, el cuerpo fisiológicamente se prepara para huir o para atacar, ¿no? Y entonces ahí entran en respuesta todo lo que es los mecanismos adrenérgicos, es decir, la adrenalina se dispara, se nos sube la frecuencia cardíaca, empezamos a respirar más rápido, las pupilas se dilatan porque estamos en una situación de estrés y ante una amenaza o huimos o luchamos. Digamos que hoy en día en la vida moderna, debido a unos factores que vamos a ver más adelante, el problema que tenemos, digamos, desde el aspecto fisiológico es que esos altos niveles de adrenalina también nos van a producir algo que se llama altos niveles de cortisol, que es una de las hormonas que también se libera en el cuerpo, y el cortisol elevado, digamos, crónicamente es lo que puede producir daños a nuestros órganos vitales, y por eso es tan importante que nosotros aprendamos a manejar lo que significa el estrés. Entonces, una respuesta del organismo frente a un estímulo que genere tensión, cualquiera, ¿sí? O sea, puede ser una situación extrema como huida o lucha, o puede ser también tenerse que meter al trancón de las 6 de la tarde en Bogotá. Pero también el estrés depende de la respuesta adaptativa de la persona, que involucra sus dimensiones. Es muy importante que nosotros nos veamos a nosotros mismos y a las otras personas, a la persona humana, como una unidad multidimensional, ¿sí? Nosotros no estamos hechos de partecitas, sino que tenemos dimensiones que nos hacen una unidad, y que esas dimensiones están de alguna manera perfectamente correlacionadas entre sí mismas, y cuando falla la una van a fallar las otras dos. Las dimensiones son la biológica, ¿no? Nuestro sustrato físico, el cuerpo, los músculos, las células, toda esa, digamos, esa maravillosa creación de Dios que es el cuerpo humano, porque es que es perfecto. No hay nada más sincronizado que el cuerpo humano. Es impresionante cómo funcionan nuestros sistemas, cómo se retroalimentan y cómo hace que nosotros vivamos en un estado, digamos, de neutralidad que biológicamente se llama homeostasis, ¿sí? Por eso sentimos hambre, por eso se nos baja la temperatura, las mujeres tenemos la dicha de manejar las hormonas, entonces eso también está regulado desde la retroalimentación. La psicológica, ¿sí? Y la psicológica está dada por toda esa experiencia de vida que nosotros hemos tenido, ¿sí? Yo a veces lo describo como el riel de una película, y cada espacio de cada cuadrito de ese riel de las películas antiguas es cada momento de nuestras vidas, que está almacenado en todo un aparato neurológico que está en el hipocampo y en el lóbulo temporal del cerebro, ¿sí? Pero resulta que las memorias no se almacenan en neutro, las memorias siempre se almacenan con emociones, y por eso es que nosotros un olor, un lugar, inmediatamente nos devuelve a ese momento o a ese lugar de infancia, porque nuestras memorias no se almacenan en neutro, sino que se almacenan en emociones, por un proceso también, digamos, del cuerpo humano que incluye lo biológico y lo psicológico, que es lo que yo percibo de la realidad, el estímulo que yo recibo de la realidad y cómo guarda eso mi cerebro. Esa es la dimensión psicológica, que también está dada por el temperamento, que es lo que nosotros heredamos, ¿sí? Todos venimos ya con algún tipo de temperamento. El carácter nos lo da la vida, el hogar, el colegio, las dificultades, eso es el carácter. Y la suma del temperamento y el carácter es lo que nosotros llamamos la personalidad. La espiritual, ¿sí? Todos nosotros tenemos una dimensión espiritual, porque estamos creados para Dios, por Dios y para Dios. ¿Sí? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: la única criatura que Dios ha creado para sí mismo.
¿no? Y nosotros, el alma del hombre tiene una necesidad de Dios, por eso vemos en las culturas prehispánicas ese culto, ¿no? A las deidades, al sol, a la luna, porque el hombre, digamos, antropológicamente tiene esa necesidad. Entonces tenemos una dimensión espiritual y por supuesto la dimensión social, que es donde estamos, donde nos desarrollamos. Muchas veces los pacientes llegan a mí, tienen una depresión terrible, cuéntenme de su vida. No, doctora, debo hasta lo que no tengo. Por supuesto que eso genera estrés, genera depresión y es un aspecto importante que hay que manejar. ¿Cuántas personas no se suicidan por deudas? Porque nunca le dijeron a nadie que tenía una deuda horrible y esas vidas se perdieron. Entonces la dimensión social también es muy importante. Qué pena, yo te voy a nombrar. Y entonces esa respuesta adaptativa, entonces tenemos que el estrés es una respuesta del organismo a un momento de tensión, pero eso también depende de una respuesta adaptativa que está mediada por esas dimensiones de la persona humana. Y esa respuesta adaptativa va a depender, uno, de la influencia del entorno, ¿sí? Las personas mayores, yo creo que se quejan hoy continuamente, digamos, de la flojera que tenemos hoy los jóvenes, ¿no? O sea, la menor capacidad de resiliencia se llama eso, o de tolerancia a la frustración, y ya les explico qué es eso. Dicen, las generaciones de una familia que trabaja y entonces mis tíos se quejan de mis primos que es que no aguantan nada, que es que no se les puede decir nada, ¿no? Entonces, claro, el entorno también va mediando cómo nosotros nos relacionamos con el estrés. La globalización. O sea, eso significa que ya no vivimos acá en Colombia, sino que somos parte de una aldea global a la cual tenemos acceso por las redes sociales, por el internet, y que eso no solamente se habla de unos, digamos, factores económicos, sino también de unos factores culturales, ¿no? Yo les cuento personalmente, cuando yo me fui del país en el 2002, me fui a un país como Inglaterra, que lo consideraba un país mundano, poco moral, con grandes crisis, ¿no? Morales, la destrucción de la familia, el aborto. Pues yo llegué allá y allá el regalo para las niñas de 16 años, que son nuestros 15, es que la mamá le da su caja de pastillas anticonceptivas. Ese es el regalo. Y las palabras, o sea, las batallas que allá dábamos para defender, digamos, la familia, para defender la vida, pues a mí me aterró muchísimo llegar a mi país solo 8 años después y ver que las batallas eran las mismas. Ese no fue el país que yo dejé. Entonces la globalización no es solo en términos económicos, sino también en términos culturales. ¿Eso cómo nos afecta? Empezamos a relativizar un poco los criterios que antes eran absolutos. Y por supuesto también se refiere a estilos de vida, ¿no? El éxito, el poder, el tener mucho, eso también se va filtrando y entonces uno ve hoy, por ejemplo, en las zonas rurales o en zonas realmente de necesidades precarias, de necesidades económicas en el país, pero lo primero que tienen es un televisor o un equipo de sonido, ¿sí? Antes no pasaba eso, con antena, la de DirecTV, ¿no? O sea, afuera, Sky, bueno. Y entonces la influencia del entorno tiene mucho que ver con eso. Y por supuesto, los rasgos de la persona también van a tener que ver con ese patrón adaptativo, con esa respuesta adaptativa mediante el patrón adaptativo. Entonces hablábamos de la personalidad, ¿sí? Que lo compone el temperamento y el carácter, ¿sí? Hay personalidades más ansiosas, hay personalidades más obsesivas, ya vamos a ir a tratar eso. Y todo eso hace que uno asuma el estrés de una manera diferente, ¿sí? Hay personalidades muy emocionales, y eso es terrible porque entonces uno todo le parece un drama, y realmente no es tan drama, es simplemente hay que hacerlo. La resiliencia, que es la capacidad de sobreponerse a la adversidad. Colombia es un pueblo resiliente, ¿sí? Nosotros llevamos 50 años en guerra, y seguimos luchando, y seguimos sonriendo, y seguimos creyendo en este país. Entonces la capacidad de sobreponerse a la adversidad. ¿Y eso qué tiene de positivo? Cuando una persona ha sufrido mucho y ha sabido utilizar ese sufrimiento para su beneficio, esa es una persona que va a tener herramientas psicológicas para afrontar la adversidad, ¿sí? Son las personas luchadoras, las personas sobrevivientes. Ya mi padre hablaba de las víctimas.
les contaré algunas historias que uno dice, Dios mío, ¿no? Como, qué fortaleza, pero eso se llama resiliencia. O ve uno personas con unos traumas de vida impresionantes y sin embargo siguen luchando para ser mejores, para querer estar mejor, para darle a la vida algo mejor de ellos. Y por supuesto las herramientas psicológicas que cada uno traiga, ¿sí? Por ejemplo, la sobreprotección hace un daño terrible para que las personas se puedan adaptar al estrés, porque la sobreprotección, en mis libros decía que eso es casi igual de nocivo para un niño que el maltrato o que el ignorarlo, porque la sobreprotección hace que se anule a la persona, ¿sí? No se le dan responsabilidades, yo lo hago todo por ti, yo te protejo, no vaya a ser que te pase algo malo. Entonces estas personas a veces carecen de herramientas para enfrentarse al estrés y terminan siendo muy infantiles, ¿no? Piensan que es que hay un complot en contra de ellos para hacerles daño. Entonces esas son las herramientas psicológicas. Esas herramientas son lo que a uno le ha dado la vida para poder enfrentarse al estrés, adaptarse al estrés y a las dificultades. Y finalmente la historia de vida, pues que va un poco conectado con lo que es resiliencia y herramientas psicológicas y por supuesto personalidad. A veces olvidamos la importancia que tiene la historia de cada uno de nosotros, ¿sí? Independientemente de lo triste, lo duro o lo feliz que haya sido. Esa historia ha tenido un propósito, ¿sí? Entonces he tenido la oportunidad en la consulta de conocer personas con historias verdaderamente dramáticas, ¿sí? Que aquí un secreto profesional, esto no sé si le pasa a todos los psiquiatras, pero momentos donde sale el paciente y yo me quedo llorando del dolor de ver a estas personas, o de llegar a la casa y decirle, Señor, ¿cómo permites tanto sufrimiento en una persona? Entonces hay historias dramáticas, pero estas personas han sido capaces de darle un sentido a ese sufrimiento, a ese trauma, a ese dolor, y convertir ese sentido en algo que construya para el bien, ¿sí? Porque cuando uno ha sido muy herido, pues uno también hiere mucho. Yo cuando hay una persona muy brava y muy a la defensiva, yo digo, esa persona sufre, ¿sí? Porque le cuesta hacerse vulnerable, porque le cuesta darse a los demás, entonces yo tengo que defenderme todo el tiempo porque me estoy sintiendo atacado. Y eso tiene alguna raíz, ¿sí? Si yo me defiendo porque me siento atacado, en algún momento de mi vida he tenido que vivir eso. Entonces la historia de nuestras vidas es muy importante y aprovecho este espacio para hacerles un llamado a que la examinen a la luz de la fe, a la luz de lo que significa Cristo y esa redención por cada uno de nosotros en la cruz. ¿Cuál ha sido este propósito o el sufrimiento de mi vida? ¿Qué propósito ha tenido? ¿Sí? ¿Me lo guardo y me vuelvo rencoroso, amargado, resentido? ¿O realmente trato de sanar y perdonar y liberar mi corazón y vivir de una manera más plena y poder darle al mundo, a los que me rodean, algo mejor? Gracias. ¿Qué pasa con el mundo moderno? Hablamos de la globalización. El mundo moderno nos ha dado respuestas adaptativas disfuncionales. ¿Eso qué quiere decir? Que todo es ya, ¿sí? Entonces vivimos en una velocidad enorme porque tenemos los medios de comunicación que no permiten las separaciones. Yo no sé cuántos de acá, de ustedes, alcanzaron a vivir sin celular, ¿no? Pero que veo unas caritas jovencitas. Pues antes vivíamos sin celular y no pasaba nada, el mundo no se acababa, ¿no? O sea, uno le decía a los papás, llego a tal hora, y uno llegaba y no pasaba nada, ¿no? No era cada media hora, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces, sí, y después los chats creo que han empeorado aún más la cosa, del WhatsApp, porque entonces tiene un chulo, es que no ha llegado, dos chulos, es que ya lo leyó, y ¿cómo así? Ya lo leíste y no me has contestado, ¿no? Entonces, sí, hay un chiste español que dice que un chulo, no lo has leído, dos, ya lo leíste, ¿no? ¿Qué hacías despierto a las 3:33 de la mañana, ¿no? Porque además el sistema le dice a uno a qué hora se conectó la persona. Entonces es terrible, porque eso es un control, ¿no? Impresionante, y una dependencia también de por qué no me contesta ya, ¿no? ¿Por qué no me contesta si ya lo leyó? ¿Por qué no me contesta? Entonces todo eso de la cultura nos va generando estas respuestas disfuncionales, porque no somos capaces de esperar,
Hoy al mundo moderno esperar le cuesta mucho, ¿sí? Porque todo es inmediato y eso nos hace un gran daño, porque saber esperar es un don, es una virtud, ¿sí? Para los que creemos, las cosas no pasan en los tiempos de nosotros, pasan en las cosas de Dios, el Kyrios, el tiempo de Dios, ¿sí? Pero con el ejemplo del WhatsApp, entonces, ¿a qué hora es Dios? ¿No? Las oraciones son como el WhatsApp. ¿Qué hubo, Señor? Pues, ¿no? Ya te recé un día, 2 días, nada, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros seamos conscientes de eso, porque eso levemente o suavemente nos va permeando nuestra vida, nuestra cultura, nuestro entorno, cómo actuamos. Y el saber es esperar es una virtud que necesitamos, al igual que la frustración. Es decir, si alguien no me responde inmediatamente, pues yo sé esperar, pero si no sé esperar, entonces me frustro. Entonces todos manejamos una tolerancia a la frustración así de chiquita, ¿no? El trancón, todo el mundo pita, se desespera. Mi mamá vive en un pueblito y está acá con su empleada, y la pobre empleada me decía, uy, aquí sí se estresa la gente, ¿no? Es que por todo pitan, es que no tienen paciencia. Entonces uno se da cuenta de la diferencia de la cultura urbana y la cultura rural, pero eso lo vamos heredando nosotros, ¿no? Queremos todo ya, todo rápido. A veces no vamos a un sitio porque, uy, no, qué fila tan terrible, mejor devolvamos, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que aprender a manejarlo. Lo relativista. Y eso es gravísimo. Papa Benedicto XVI hablaba del cáncer del relativismo. Ya no existe una verdad absoluta. Todo puede ser, depende cómo se le mire. Entonces, la moral queda ahí muy diluida, las decisiones importantes ya no las vemos en esa verdad, ¿no? Porque sí hay una verdad con B chiquita, pero en mayúscula, que es la verdad y es absoluta, ¿sí? Hay cosas que simplemente son o no son, no dependen y como yo lo veo. Entonces eso es algo que también hoy en nuestra vida moderna lo vamos aprendiendo, porque yo respeto como tú piensas, ¿no? La gente que le dice a uno, si no es católico, maravilloso, si te sirve así, a ti te felicito. Yo sí no creo en nada de eso, no es como si fuera como un hobby o como algo, ¿no? que a algunos nos sirve y a otros no. Y además el relativismo nos lleva a justificarnos, ¿sí? Es decir, siempre tengo una excusa para todo. Y la justificación también es una manera de uno no ser sincero con uno mismo y mucho menos con los demás, porque además nos cuesta aceptar ese error, ¿sí? Llegaste tarde, no, pero es que el trancón estaba terrible, sí, es verdad, pero entonces yo debe haber calculado más tiempo, ¿sí? No, hace rato no te veo, ay, sí, mucho trabajo, ¿no? O sea, uno tiene que decir, sí, qué pena, hace rato no te veo. ¿Qué importa si uno tiene mucho trabajo, no tiene trabajo, no tiene tiempo para nada? Pero ahí están las prioridades de la vida, hay que sacar tiempo para las cosas importantes, ¿no? Entonces, las justificaciones son unas herramientas, a mi juicio, que no lo dejan crecer a uno ni espiritualmente ni personalmente como ser humano, porque se escuda uno siempre en sus pretextos. Y por supuesto el hedonismo, el placer por el placer, ¿no? Entonces, mientras seas feliz, qué rico hacer esto, pero no hay una sensación del disfrute en el sentido positivo y sano, ¿no? Como lo veíamos nuestro Señor, que tomaba vino o bailaba, él disfrutaba con sus apóstoles, pero porque era una manera de compartir una felicidad, de estar juntos en alegría, no porque quiero salir a emborracharme, no, porque quiero tal y entonces voy y hago esto porque es lo que yo quiero, no es el placer por el placer. Y por supuesto, otro de los cánceres más grandes que tenemos es la inversión de valores y prioridades en nuestra sociedad. Entonces, la familia ha pasado a un segundo plano, y servimos al Dios dinero, ¿no? El Papa Francisco en su misa en Tirana decía no a la idolatría del dinero, y lo repitió 3 veces, no a la idolatría del dinero. ¿Qué es lo que pasa? Eso no quiere decir que es que todos tengamos que vender todo lo que tenemos y dárselo a la caridad, o que no podamos sentir, digamos, el orgullo del trabajo y de la recompensa del trabajo. No, o sea, todos sabemos que se necesita el dinero, pero es dónde estoy enfocada, ¿sí? En hacer un buen trabajo, que eso me retribuye un buen pago, o en el pago. Ahí es la diferencia, para todo, ¿sí? O
O sea, quiero una cartera de $500. ¿Por qué? ¿No? Porque todo el mundo la tiene, porque me da estatus o porque me voy a dar un gusto, porque es la diferencia de haber trabajado estos 6 meses como nunca en mi vida, ¿sí? Entonces todo está en el para qué. Esa es una pregunta que nosotros siempre debemos hacernos, el para qué. Lo mismo ante las dificultades, ¿para qué? La pregunta no es ¿por qué, Señor, esta tragedia? No, ¿para qué? Y ahí vamos a encontrar la respuesta de Él, que siempre, para los que creemos en Dios, todo ocurre para el bien. Todo ocurre para el bien. Y nuestro Señor del mal siempre saca el bien, ¿no? Hoy me decía un sacerdote, si lo peor que hizo la humanidad, que fue matar al Hijo de Dios y crucificarlo, y de ahí Dios sacó un bien, que fue la redención de todos nosotros, pues ¿qué no hace de todas las tragedias que nos pasan o de todas las cosas difíciles que podemos vivir? Entonces, o sea, el dinero no es malo, sino es cómo lo utilicemos y cómo lo miremos. Hay una diferencia entre hacer un trabajo bien, porque parte de mi propósito de vida es trabajar bien para agradar a Dios, es un camino de santificación, no porque el jefe quiere que yo trabaje bien o por yo subirle a mi ego y creerme muy berraco, perdón por la palabra, ¿no? En lo que hago, sino en para quién estoy haciendo mi trabajo y si tengo una buena remuneración, ¿para qué es? ¿No? Decía un amigo, para vivir dignamente y un poquito más para ser generosos. La siguiente. Entonces, ¿qué significa el trabajo para el hombre? Todos creemos que el trabajo es un castigo, ¿no? Y hay una canción muy famosa del negrito del Batey, ¿no? Que dice que ¿sale cómo es? El trabajo para mí es como un castigo. Y está otro, el que se levanta y no hace nada, y son las 10 de la mañana y no hace más nada y más nada. Entonces, el trabajo nos da un propósito. El trabajo y la ocupación son muy importantes para la identidad del ser humano porque nos da un propósito de vida, ¿sí? Las personas que se jubilan a veces, ¿por qué les cuesta tanto? Porque para ellos su vida deja de tener significado porque dejaron de trabajar, había algo que les daba un propósito, ¿sí? Entonces todos necesitamos ocuparnos en algo, porque además uno desocupado y pensando, perdió. El trabajo dignifica y santifica al hombre, ¿sí? Es un medio de santificación. ¿En qué sentido? Si yo hago mi trabajo lo mejor que puedo, con la mejor de mis habilidades, de mi voluntad, y lo hago para ofrecérselo a Dios, ¿no? Como un holocausto por su amor a mí, por supuesto que es un camino de santificación. No caer en el perfeccionismo, ¿no? Es que lo tengo que hacer perfecto para que a Dios le guste, no, ¿sí? Lo mejor es enemigo de lo bueno, simplemente, o sea, hacer lo mejor que lo puedo hacer, no para agradar al jefe, sino para agradar a Dios, porque a través de este propósito de vida que yo estoy teniendo, que es mi trabajo, también me estoy santificando y me da dignidad, ¿sí? Porque me da una ocupación, entonces eleva la dignidad del ser humano. Y el trabajo bien hecho, pues yo siempre digo cuando hablo en las charlas de aborto, una de las teorías que nos refriegan por la cara, por las cuales debemos legalizar y aceptar el aborto, es por la sobrepoblación mundial, ¿no? La teoría malthusiana de la sobrepoblación, pues que ya ha sido demostrada que no es cierto, ¿sí? O sea, eso ha sido, la teoría ha sido ya revocada y la teoría no se considera verdadera. ¿Por qué? Porque pues hay zonas del mundo que están despobladas, así como hay otras que están superpobladas, hay otras que están despobladas. Si hubiera una repartición de toda la población no estaríamos en esa situación, pero más allá de eso es la redistribución de los recursos naturales y de las riquezas. Eso también es lo que hace que haya unas regiones sobrepobladas con unos problemas sociales enormes y otras despobladas sin que nadie viva ahí. Y yo siempre hablo en ese momento que realmente la mayor riqueza que tiene el mundo es el ser humano, ¿sí? Porque el ser humano es el que es capaz de co-crear, de innovar, de hacer cosas, o sea, de modernizarnos. Todo lo que nosotros tenemos ha sido pues gracias a la inteligencia, al ingenio, a la innovación
de personas humanas, ¿sí? Todos los avances en la ciencia, en la ingeniería, o sea, ¿quién se imaginó que iba a haber un túnel que cruzara el Canal de la Mancha por donde va un tren a toda velocidad y uno llega de Londres a París en 3 horas, ¿no? O sea, entonces son cosas que ¿quién las ha hecho? El hombre, porque el hombre es el culmen de la creación de Dios. O sea, Él nos dio un aparato mental, ¿no? La inteligencia y la voluntad, el aparato mental que nos dio es para explotar. Y es tan misterioso que por más que ha avanzado la ciencia, solo conocemos del cerebro el 10%. Y eso, ¿no? Y por eso la psiquiatría es una ciencia de las más primitivas, porque trabajamos con la psiquis humana que tiene algunas cosas en el cerebro, pero otras, ¿dónde están? No se les puede poner un punto biológico de dónde está, y sería muy reduccionista creer que nosotros solo somos interacciones químicas en el cerebro. Entonces la riqueza más importante que tiene el mundo es la persona humana, y la persona humana haciendo un trabajo para Dios, para aportar a su sociedad, para generar una sociedad moderna, eficaz, pues se hacen cosas maravillosas, ¿no? Está Luis Pasteur, por ejemplo, ¿no? Un hombre católico de fe que ayudó a que la gente no se intoxicara cuando tomaba leche. Por allá hay una mano alzada. Sí, una pregunta. ¿Cuál es ese límite? El límite en que la psiquiatría no puede avanzar más allá porque hasta ahí llega su sabiduría médica, pero hay una serie de incógnitas que empieza es más la especulación que la ciencia. Es una muy buena pregunta, la respuesta larga te la doy al final, pero la corta... La respuesta es toda al final. Pero la corta es que el hombre la profundidad del hombre solo la puede conocer Dios. La siguiente. Entonces, volvemos ahora sí al tema de nuestra charla, que es el estrés laboral. ¿Cómo se clasifica? Se puede clasificar en episódico o crónico. Episódico es que un momento de trabajo donde haya mucho estrés, porque hay que producir mucho, hay mucho trabajo, porque tengo problemas personales, entonces en ese momento puntual se me acentúa mi problema personal más mi estrés laboral. O crónico, que ya se debe, por ejemplo, ya a fallas organizacionales, cuando hay problemas en las organizaciones en cuanto al manejo del recurso humano, pues esto empieza a generar un estrés laboral crónico. También algunas profesiones, y ya vamos a ver cuáles. Las causas del estrés pueden ser profesionales. Entonces, profesiones como medicina, enfermería, dentro de medicina, anestesiólogos, intensivistas, psiquiatras, son personas que tienen alto riesgo de sufrir estrés laboral. También pienso que las personas del mundo corporativo sufren un estrés laboral grande. ¿Por qué? Por lo que hablamos al principio, porque hoy el lema es producir, ¿sí? Entonces no nos importan las personas, sino los resultados. Los docentes, los trabajadores sociales, el clero, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la relación de personas son profesiones que tienen un alto riesgo para desarrollar estrés laboral. Dentro de las causas también está la persona y las relaciones interpersonales, como lo veíamos, ¿no? O sea, depende, si yo soy una persona conflictiva, pues todo en el trabajo me va a parecer un problema y por supuesto que voy a terminar estresado, ¿sí? Y es la persona que todos los jefes son malos, que todos sus compañeros de trabajo son malos, ¿no? Una persona que uno empieza a ver que cambia y cambia de trabajo porque siempre tuvo problemas con el jefe. ¿El problema es tú o el problema es el jefe? ¿No? ¿Dónde está la diferencia? Y el clima organizacional, ¿no? Como hablábamos, hay organizaciones que realmente, ¿cómo ponemos el término? Pero digamos que logran empequeñecer a sus empleados al máximo y realmente eso se siente a nivel humano, ¿no? Cuando no hay una posibilidad de autonomía para horario, para flexibilidad, para vacaciones, para tragedias familiares, cuando hay un producir, largas horas de trabajo, ¿no? Hay firmas de abogados en Europa que las oficinas tienen camas y duchas para que la gente esté ahí. Entonces, con la globalización, los europeos no duermen negociando con América Latina y viceversa. Entonces, todos son climas organizacionales que, por supuesto, generan estrés laboral. La siguiente, por favor.
También, pues simplemente especificar un poco lo que había dicho antes, ¿no? Los cambios de ritmos biológicos es cuando, o sea, una persona deja de dormir, o tiene un hijo, o tiene que empezar a trasnochar más, pues todo eso va a producir estrés laboral. En el crónico, ya dando unas causas más específicas, es porque persisten razones del episódico, porque hay factores externos como la crisis económica, ¿no? Por la profesión o por los personales, como ya habíamos dicho. Sí, pues un anestesiólogo toda su vida va a tener un alto estrés laboral. Una profesora, un docente también. La siguiente, por favor. Entonces, lo que les decía, dentro de los profesionales, todo lo que tenga que ver con personas, salud y el cuidado, clero, trabajo social, educadores. En lo corporativo, también considero que hay un alto riesgo de estrés laboral por un clima organizacional que reduce a la persona y que busca lo que es producir, tener resultados económicos, y profesiones de alto riesgo como los pilotos y los anestesiólogos, ¿sí? De hecho, tanto los pilotos y los anestesiólogos dicen que lo más peligroso de lo que ellos hacen es al principio y al final. Sí, para el piloto es el decolaje y el aterrizaje, y para el anestesiólogo es la inducción de la anestesia y después sacar al paciente de la anestesia. Un artículo también decía que psiquiatras, pero pues no tengo que hablarles yo de mi estrés laboral. Entonces, ¿qué rasgos de personalidad nos van a hacer más propensos al estrés laboral? El ansioso. ¿Y qué es el ansioso? El que quiere controlar todo, ¿sí? A veces decir una persona ansiosa es mejor decir que una persona controladora, pero realmente lo que tiene la persona controladora es un alto nivel de ansiedad. Necesita que todo esté perfecto y que todo se vea bien. La persona perfeccionista, ¿sí? Porque no, o sea, a veces las personas muy perfeccionistas se demoran mucho en entregar su trabajo porque quieren que les quede perfecto, y vuelven y revisan y vuelven y revisan, y eso genera un alto estrés laboral porque la persona siempre va a entregar su trabajo tarde o se encuentra quedada en las tareas laborales que tiene que hacer. La impaciencia, ¿sí? O sea, si yo soy una persona irascible, impaciente, con baja tolerancia a la frustración, pues me voy a estresar por todos. Hay personas que son fosforitos, estallan y, ¿no? Y como el Alcacer, hace espuma y vuelve y se baja. Y ellos no se afectan, ya lidiaron con la rabieta y siguieron tranquilos. Los que sufren son los que están alrededor de él, pero esas personas manejan el estrés bien porque dejan, o sea, lo sacan y simplemente siguen, y ellos no se quedan acá con eso. Oye, tal día, perdona si yo te hablé mal, es que no me acuerdo de qué estás hablando. Entonces, es otra historia. Las relaciones interpersonales. Si yo soy una persona que tiendo a confrontar, ¿sí? De esos que yo los llamo, que uno clama justicia constantemente, ¿no? Todo le parece una injusticia, y porque entonces ese clamor de injusticia constantemente me hace una persona confrontativa y me hace una persona difícil, ¿sí? La persona desconfiada, que siempre piensa que hay algún complot por detrás de las intenciones que hay de las personas, o siempre como que se tiende a pensar lo peor. Es muy importante dar el beneficio de la duda, ¿sí? El peor juego en el que uno puede caer es pretender saber qué está pensando el otro. Es que me miró así, entonces yo creo que por ende X, Y, Z. Pues uno no tiene ni idea. Los celos, en la desconfianza, sí, también entran los celos, porque es decir, bueno, esta sí, porque sí, yo porque no, y eso también tiene que ver mucho cómo uno se ve uno mismo, ¿no? Porque si yo siento que todas las otras personas las están, digamos, promoviendo y a mí no, hay alguna razón que yo no estoy viendo, pero también puede ser que yo me vea muy negativamente, entonces siempre piense que al otro lo están ascendiendo porque es mejor que yo. Y pueden haber otras razones. Y la descalificación, cuando yo critico todo, nada es bueno, todo me parece malo, es que acá nos deberían, es que no existe, es que tal, pues eso, o sea, contamina el ambiente y se contamina uno, porque uno también vive amargado, nada le gusta, ¿no? Entonces, todos estos son rasgos que lo pueden hacer a uno muy susceptible al estrés. La siguiente, por favor. El clima organizacional, bueno, eso ya creo que lo hemos hablado bastante. Cuando hay sobrecarga de trabajo, sobre todo donde se empuja a los individuos a dar más en aras de la productividad, ¿sí? Yo
pienso que hoy en día muchas empresas se mueven así, y en la medida en que la economía aprieta más, pues la presión es mayor. Inclusive el sector salud, desafortunadamente, ahora también se mueve así. Lo macro es la situación económica, y los climas organizacionales que generan estrés. En cuanto a lo micro, es todos los aspectos del trabajo donde hay falta de autonomía del individuo, ¿sí? Donde yo no puedo proponer un horario flexible, donde no puedo proponer unas horas para llegar más tarde, unas compensaciones, donde depende el trato de que se dan los equipos y sobre todo los jefes hacia los subalternos. Todo eso son factores que contribuyen al clima organizacional y que me van a afectar a mí en mi capacidad de trabajar, y que por lo tanto va a tener un efecto en el nivel de estrés laboral que yo maneje. Siguiente, por favor. Entonces, una cosa es el estrés laboral y lo otro es lo que se llama el síndrome de burnout, o que quiere decir que uno se tostó, o sea, no aguantó más. Y pero nos reímos, pero es más frecuente desafortunadamente de lo que pensamos. Y sobre todo hoy en día, cuando las exigencias son tan altas y cuando el mundo va a unas velocidades pues supersónicas. Entonces, ¿cómo empieza? Primero hay un signo de alarma que le está diciendo a uno: usted está trabajando demasiado, descanse. La persona puede que deje de dormir, puede que se empiece a comer las uñas, empiezan a desarrollar como unos patrones de conductas donde ellos tratan de ir compensando el estrés, ¿no? Empiezan a salir un poquito más, a tomar un poquito más o a hacer más ejercicio, y después de eso viene un periodo de adaptación, es decir, donde ya me adapté al nivel de estrés que estoy manejando, pero obviamente la naturaleza, que nunca perdona, pasa la cuenta de cobro y la persona se agota, ¿sí? Es un estado de fatiga o frustración que se relaciona con un trabajo, causa o relación que no produzca el esperado esfuerzo. O sea, también es en las relaciones interpersonales o las relaciones románticas, ¿no? O sea, eso también puede generar un burnout. Y una incapacidad, estas son las definiciones, también se definió como una incapacidad para llevar una carga emocional en el trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo siento que no soy capaz, ¿sí? O sea, siento que la carga es tanta que emocionalmente siento que no soy capaz de desarrollar la tarea que se me iba encomendando. Pero esto no pasa de la noche a la mañana, como nos hemos dado cuenta, esto es un proceso, ¿sí? Donde la persona se empieza a cansar, y llega un momento donde ya es tal su nivel de estrés laboral que dice: es que siento que no soy capaz, y eso le genera una angustia muy difícil con la cual vivir. Se hace un uso excesivo de energía y recursos, o sea, recursos emocionales, que lleva a sentimientos de fracaso y de cansancio, ¿sí? Yo no puedo, estoy cansado, no puedo más. Y la persona realmente se siente agotada, asumen una actitud negativa frente al trabajo, no les rinde porque obviamente sienten que mentalmente su mente no está tan rápida tampoco. Y todo eso son, digamos, señales del cuerpo que les está diciendo: usted necesita descansar. La siguiente. Los síntomas. Entonces los síntomas se han definido un poco en unos síntomas generales y después se termina ya en los síntomas específicos, que son los síntomas del burnout. Entonces, como les dije, puede haber dolor de cabeza, gastritis, se puede subir la tensión arterial, hay falta de sueño, hay irritabilidad, o sea, la persona está gruñona todo el tiempo. Claro, si uno no duerme y si siente que está trabajando demasiado, pues uno termina muy bravo. Hay dificultad en las relaciones interpersonales, por supuesto, por todo eso. Si yo no me aguanto a mí mismo, pues nadie más me va a aguantar. Hay fatiga crónica, ¿no? O sea, la persona duerme y no descansa, y duerme y no descansa, y no logra tener un sueño que repare. Y ya digamos que la triada, como nosotros diríamos en medicina, o los 3 síntomas clínicos que se describen clásicamente hay un agotamiento emocional, es decir, hay un cansancio crónico, hay una fatiga crónica, yo siento que no soy capaz de seguir. Hay una despersonalización, eso quiere decir que además de sentirme no capaz, siento que la tarea está difícil, me siento alejada de lo que tengo que hacer, como un poco desconectada de la realidad laboral en la que estoy, ¿sí? Y finalmente hay un sentimiento de inadecuación frente a las tareas que se deben realizar, ¿sí?
no se puede. En este momento tengo un sacerdote mayor que ya se estaba pensando en retirar y le dieron una parroquia muy grande y muy activa, y él tiene burnout, ¿no? Él siente que él no puede, que la parroquia es enorme. Entonces ahí que contribuyó, que ya es mayor, que él ya se imaginaba un retiro en una parroquia pequeña, tranquila, y de ahí lo mueven a un monstruo de parroquia. Entonces le entra toda la ansiedad, porque es una persona ansiosa, además de todos los problemas que tiene una parroquia muy grande. Entonces él lleva 8 meses y ya dijo no puedo más, ¿no? Y está agotado, porque el trabajo siente que es demasiado, pero ahí contribuyen sus rasgos de personalidad, contribuye el entorno, ¿sí?, que no lo está ayudando, y eso ha llevado a que él se haya fatigado. La siguiente. ¿Cómo se puede prevenir esto? Que un poco era el título de la charla. Hay muchos, están las herramientas, ¿no?, que hablan todos los estudios, que es generar grupos dentro de colegaje, dentro de las organizaciones, que es que las enfermeras tengan una posibilidad de escoger turnos, de no ponerlas solo en un trabajo, sino llevarlas a que hagan investigación. Bueno, hay cosas muy puntuales a las que nos podemos referir, pero realmente yo pienso que el principal es que nosotros participemos en procesos de autoconocimiento, y aquí les voy a nombrar unas cositas muy puntuales más adelante. Disminuir el conflicto, ¿sí? Y eso depende no solo de nuestra organización, sino de nosotros mismos. Si yo estoy generando conflicto, ¿por qué estoy generando tanto conflicto? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que no me tiene contento? ¿Por qué estoy molestando por todo? Esto es mejorar intervenciones de debrief en las profesiones del cuidado, entonces el clero, los médicos, las enfermeras, todo lo que es salud y cuidado, los docentes, trabajo social, pues que ellos tengan reuniones grupales donde puedan hablar de las emociones que les produce su trabajo. Eso es un grupo, una técnica que se desarrolló en Inglaterra a través de unos médicos de familia. Allá no hay hospitales, sino que hay centros médicos en los sectores, y estos centros médicos son atendidos por médicos de familia, se especializan en consulta externa de adultos. Y unos médicos de apellido Valint empezaron a hacer unos grupos para estos médicos de familia que tenían una gran tasa de burnout, para que hablaran no de los casos clínicos, sino de las emociones, de cómo se sentían, ¿sí? Porque es que uno también es humano, y uno por supuesto que es profesional con sus pacientes y a todos quiere hacerles el bien, pero no todos los pacientes son fáciles, ¿no? No todos los pacientes demandan igual. Uno también desarrolla, así como el paciente desarrolla sentimientos hacia uno también puede desarrollar sentimientos hacia su paciente. Y eso lo trata uno en supervisión clínica, pero también sirve mucho tener un grupo de profesionales para uno decir, pasó esto, ¿no? Uno de los ejemplos típicos que más los frustraba es cuando llegaba alguien a pedir ayuda y no había nada en concreto, pero se paraba de la silla y más o menos saliendo de la consulta le soltaba la bomba al doctor, ¿no? Es que estoy embarazada, o tengo fiebre hace 40 días por las noches que no me baja de 40 grados, ¿no? O sea, cosas serias que los médicos ya a punto de acabarse la consulta decían, ay Dios mío, volver a empezar. Eso es algo que genera estrés. Y la comunicación organizacional. Y yo sí pienso que eso sí es vital, no solo en las organizaciones, sino en todas las comunidades, ¿no? Nosotros poder comunicarnos adecuadamente. O sea, ¿y eso qué quiere decir? Cuando toca, ¿no? No cuando siento ahí el problema, sino cuando uno de verdad necesita hablar, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. El Papa Francisco hablaba hace unas semanas larguitas de la corrección fraterna, ¿sí? Y es mucho más saludable poder decirle a un hermano con amor y con cariño, mira, me molestó esto, que empezar a contarle a todos los otros lo que el otro ha hecho. Las comunidades se acaban por los chismes, ¿sí? Entonces, qué importante es que nosotros podamos comunicarnos, utilizar esa herramienta caritativa, porque es de caridad que uno lo hace, que es la corrección fraterna, ¿sí? Y hacerse uno un autoexamen, saber que es que uno tampoco es monedita de oro que le cae bien a todo el mundo, ¿sí? Yo siempre digo, uno no tiene un espejo para verse cómo lo ven los demás, por eso es importante uno dejarse corregir también.
no solo lo va haciendo uno humilde, sino que uno también va aprendiendo a cómo relacionarse con los demás de una manera no solo más efectiva, sino también más humana y más caritativa. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son los procesos de autoconocimiento? Y esta charla es una charla que yo doy de 1h30, acá les traje 5 diapositivas. Entonces, esa es una que podemos agendar, es autoconocimiento, pero aquí es una introducción para que ustedes se lleven al menos algunas herramientas y no quede todo como en el aire. Realmente el autoconocimiento está dado por dos conceptos que son la autoestima y el autoconcepto. Y cuando hablamos de autoestima es muy importante que no pensemos en ese término a veces de psicología como light y como soft, y sobre todo algunas técnicas de nueva era que es el yo, y entonces yo me hablo, y yo me quiero, y yo soy capaz. O sea, uno sí se lo tiene que decir, pero no a un punto donde uno desplace su relación con Dios o donde uno se vuelva el centro y el eje de su existencia, ¿no? ¿Y por qué está la autoestima? Por la aceptación de quienes somos. No es que yo quiera ser mejor, pues ojalá, sí, pero más allá de eso es también aceptar las cosas que no me gustan de mí, porque solo cuando yo pueda hacer eso, yo lo puedo identificar y yo puedo empezar a trabajar con ese mal genio, con esa soberbia, ¿sí? Con ese desorden, pero primero lo tengo que identificar. Pero yo no puedo ser ordenada o querer ser ordenada y no ver que necesito mejorar en el desorden. Lo feo es también parte de quién somos, ¿no? O sea, sí, es que a mí no me gusta mi pelo, por decir algo, pero eso es parte de mí, o sea, Dios me hizo así. Y alguna vez, o sea, una manera de verlo es que estoy rechazando lo que Dios me ha dado simplemente porque a mí no me gusta, ¿no? Entonces, aceptarlo también. Reconocerlo, aceptarlo y si es necesario modificarlo. Yo trato mucho de no utilizar la palabra cambio, porque cuando nosotros hablamos de cambiar quiere decir que lo que existe no sirve o no es bueno, ¿no? Y todo es bueno, lo que pasa es que hay factores o conductas o rasgos que no ayudan o que son disfuncionales, entonces tenemos que reconocerlos, identificarlos, poderlos procesar para uno ir transformando eso en algo que le ayude a ser una mejor persona, ¿no? O a veces saber cuando uno está de mal genio y saber que es mejor esconderse antes de hacer algún daño. Y el autoconcepto es quién soy yo, ¿sí? Uno siempre se ríe porque en las reuniones de presentación lo primero que dice la gente es la profesión. Mi nombre es tal y yo soy médico psiquiatra, ¿no? Yo soy abogado, yo soy... Y en una reunión para un proyecto que teníamos me impresionó mucho una persona que dijo, bueno, mi nombre es tal y soy feliz, soy papá, tengo 2 hijos, bueno, una historia de adopción divina, estoy felizmente casado, y además hago ¿no? Entonces esa persona sabe quién es, ¿no? O sea, obviamente hay reuniones laborales donde uno sí le toca usar la profesión, ¿no? Una reunión profesional uno no sabe hacer... Hola, yo soy fulanita y soy feliz. Lo echan al otro día, pero digo, o sea, saber quién es uno. ¿Cuáles son mis potenciales y cuáles son mis limitaciones? Porque todos tenemos talentos. ¿Sí? Ninguno de nosotros es un accidente. Cada uno de nosotros viene con un propósito y una misión que solo uno puede hacer. ¿Sí? Solo tú puedes hacer, solo tú puedes hacer. Yo no lo puedo hacer por ti. Entonces nosotros tenemos que reconocer cuáles son esos talentos, cómo los voy a utilizar. Puede ser algo chiquito, a veces nosotros en estos círculos de fe pensamos que es que las misiones son grandes y nos imaginamos allá predicando en el auditorio de María Santificadora al frente. No. Puede ser una esposa con un matrimonio muy difícil, que acerque a su esposo a Dios, que luche por su familia, ¿no? Que saque un matrimonio adelante. Hoy precisamente tenía una paciente con esa historia y es una historia muy dura porque le tocó muy duro al principio, un esposo alcohólico, agresivo, violento, con unas necesidades económicas muy grandes, siendo de unas familias muy prestigiosas de Bogotá, y ella sacó a su marido adelante. Hoy su marido no toma, es una belleza con ella, o sea, sus hijos son, y ella dice, yo sé que mi misión ha sido esta, ¿no? Acompañar a mi esposo y sacarlo del hueco donde estaba cuando lo conocí. Esa es una misión, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi misión en el círculo donde yo estoy? No vaya a la prédica grande, no. Yo a veces pienso
que María nos sirve mucho en esa manera de querer vivir, ¿sí? Porque la Virgen siempre supo estar calladita atrás, pero cuando le tocó ir adelante también supo ir adelante, ¿no? Cuando se paró frente a la cruz de su hijo esperando contra la desesperanza, ¿no? Ahí fue adelante y fue fuerte, pero el resto uno la veía en silencio atrás haciendo su misión. Tal misión que dicen que por donde se cuela tanta gente al cielo, dicen que es que la Virgen tiene una escalerita directa. Y por supuesto dentro del autoconcepto está mi dignidad, ¿sí? Y es una dignidad a la cual todos venimos revestidos por ser hijos de Dios. Y es una dignidad que es absoluta, es decir, mi dignidad no depende si yo trabajo, si yo produzco, si me voy a morir, si no he nacido, no. La dignidad es absoluta y es inalienable, nadie me la puede quitar, ¿sí? Así yo sea un indigente, esos que vemos por la calle, sucios, con costales, con hambre, ellos siguen siendo dignos. De pronto nosotros no los vemos dignos, pero ellos siguen siendo dignos porque son hijos de Dios. La siguiente. Entonces, es un poco de humor para entender a lo que vamos, ¿no? Entonces, un pajarito le dice al otro pajarito, intentémoslo una vez más sin el paracaídas, ¿no? El pajarito tiene que saber volar desde que nace. La siguiente. Parte de este proceso de autoconocimiento es regular nuestro proceso cognitivo con nuestro proceso afectivo. ¿Eso qué quiere decir? Conocer nuestras emociones, saber cuándo tengo rabia, cuándo estoy feliz, cuándo estoy triste y saber cómo manejar esas emociones, no aguantando y trillando los dientes, sino utilizando la cabeza, ¿no? Y entonces el ejemplo clásico, creo que está más adelante, no sé, espérate, es yo salgo tarde y me meto en el trancón, 12 del día, ¿no? Sol, trancón, y uno ahí, tengo 15 minutos, esta cosa no se mueve, empiezo a pitar, insulto a todo el mundo, ¿no? Me lleno de ira, de rabia, llego furioso, pero un momento, o sea, ¿y qué pasó? No es que la gente no se movía, sí, pero no se movía porque es Bogotá al mediodía, normal. Bueno, sí, de pronto tuve que haber salido antes, o de pronto simplemente escoger la batalla, o sea, pierdo la paz porque estoy en un trancón y voy tarde, o asumo y digo, bueno, esto es parte de lo que vivo y llego tarde y pido disculpas y sigo adelante, ¿no? Entonces así manejamos las emociones. Siempre uno debe preguntarse, ¿por qué estoy sintiendo esto? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué esa persona que no me saludó bien me hace dar tanta rabia? Entonces uno se da cuenta que es que uno quiere que siempre lo traten especialmente, ¿sí? Que siempre le tiendan la alfombra roja. Entonces uno dice, tengo que ser soberbio, ¿no? Entonces ya uno aprende a soltar esas peleas, no importa, o sea, es que no importa que no me reciban así, o que no me traten bien, o que esa persona no me salude bien, eso no importa. Me resbala. Más que me resbala es como decir, o sea, yo me conozco bien y estoy escogiendo cómo actuar, tengo esa libertad. Porque siempre tenemos la libertad de escoger cómo actuar. De pronto no lo que nos toca, pero sí siempre cómo actuar. La siguiente. Entonces los sentimientos es una apreciación subjetiva de la emoción. Es decir, la emoción puede ser la rabia y el sentimiento puede ser el resentimiento. Entonces yo me lleno de rabia porque alguien me pisó y entonces yo me quedo resentido con esa persona que me pisó. ¿Y por qué es subjetivo? Porque es que la persona me pudo haber pisado sin culpa. Pero a mí me dolió, entonces yo decido qué hago con eso. Es un estado de ánimo más permanente que pasajero, bueno, va lo mismo a la definición. Es importante reconocer que los sentimientos no son una certeza afectiva, es decir, como yo me siento no significa que sea igual a la realidad. Si yo siento que todo el mundo me odia, esa no puede ser la realidad, puede que sí, muy de malas, pero la mayoría de los casos no, ¿sí? O sea, como dice la gente, son videos que uno se hace en la cabeza. Entonces aprender a manejar eso, porque los sentimientos no son hechos, no son la realidad, es una apreciación subjetiva. Siguiente, por favor. ¿Y qué errores cognitivos hacemos? La generalización, es decir, siempre me va mal, por ejemplo. Descalificamos lo positivo, ¿no? El no me la creo, saca 5, 5, 5, en una sacó 3, saqué 3, pero qué bruto, ¿no? Pero todo el resto tiene 5, entonces descalificamos lo positivo. Un pensamiento catastrófico de minimizar o maximizar
un filtro mental donde enfatizamos en lo negativo, el todo nada o lo blanco y negro, todo me sale mal, y el asumir conclusiones. En esto de terrores cognitivos hay un librito pues que al principio tiene ahí una historia de la mitología tolteca, pues que uno la puede obviar, que es el libro de Ruiz, pero no me acuerdo el nombre, que habla de los 4 acuerdos, y es un poco de manejar esto de los errores cognitivos, ¿no? El primer error que uno siempre hace es asumir conclusiones. Entonces él dice, uno, ser impecable con sus palabras, no solo con los demás, sino con uno mismo. Hay gente que se equivoca y dice, qué tarado soy, qué bruto, qué inútil. No, o sea, no se trate así tampoco, ¿no? Entonces ser impecable con las palabras, no solo con uno, sino con los demás. Hacer siempre lo mejor posible, ¿no? O sea, hacer mi trabajo lo mejor posible, tomarme un café lo mejor posible, no pensando en las 50 citas que tengo después del café, sino ahí con esa persona del café. No asumir conclusiones, ¿sí? O sea, cada vez que yo asumo conclusiones la estoy embarrando porque estoy tratando de imaginarme qué piensa el otro, y ahí siempre voy a perder, porque ninguno de nosotros tiene ese poder todavía. Eso sí está comprobado. La siguiente. Y el cuarto siempre se me olvida, pero se los dejo de tarea. Entonces, una situación de los errores cognitivos. Es alguien que salió de su trabajo, en el semáforo ve a alguien de la oficina, la persona no la saluda y la persona inmediatamente asume que no me saludó porque le caigo mal. Eso puede generar tristeza, puede generar rabia, ¿no? Es la triada que hablaba Anthony Beck del pensamiento, sentimiento, acción. Eso me puede dar tristeza, rabia, ¿y qué hago? Pues la próxima vez no lo saludo. Entonces, ¿qué pasa? Yo dejé de hablarle a alguien porque asumí que no me había saludado porque le caigo mal. Y de repente, si esa persona, en vez de entrar en esa triada disfuncional y va y le dice, oiga, yo lo vi en el semáforo y no me saludó, uy, sí, es que tenía un rollo en la casa tenaz, mi esposa está súper enferma, no lo vi, qué pena, ¿no? O sea, se aclara todo el panorama y uno no dejó de hablarle a un colega de la oficina. La siguiente. La dignidad, volver, este es un tema que siempre lo voy a reforzar porque es muy importante, y es nuestro tesoro, es quiénes somos, y nuestra responsabilidad es llevar esta barca a puerto seguro. O sea, cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad. La siguiente. ¿Cómo descubrirlo? O sea, ¿cómo descubrir quién soy yo, cómo soy yo, quién me puede ayudar? Pues lo primero es una reflexión honesta. Aceptar retroalimentación de los demás, ¿no? O sea, tener un buen amigo que le diga a uno la verdad, o un buen enemigo que se la diga sin amor, pero que también se la diga, ¿no? Entonces uno escoge quién quiere que se la diga. Pero es importante, a veces es muy duro escuchar retroalimentación, pero eso sirve para uno darse cuenta cómo lo están percibiendo los demás. Y con esto terminamos. Y es un elefantito, y creo que su mamá le está diciendo, sí, claro que eres grande y torpe, pero tú estás hecho para ser grande y torpe, ¿no? O sea, un elefantito. Bueno, muchas gracias. Si tienen preguntas. Vamos a abrir ahora una sesión de preguntas. 3 preguntas. ¿Les parece bien? Sí. Ok. ¿Quién inicia? Si hay alguna pregunta, claro está. Estamos hablando en un contexto cristiano, porque estamos en una parroquia. En el Evangelio habla de que los cristianos somos rechazados o perseguidos, y rechazados por el mundo. Entonces, en el trabajo, ¿cómo manejar esas situaciones que son ocasionadas por nuestra fe cristiana, cuando somos rechazados por nuestra fe cristiana por personas que no comparten nuestra fe, pero que nos rechazan en el trabajo por esa fe cristiana que tenemos? Y yo sé que una respuesta no se debe responder con otra, pero la pregunta sería, por aspectos específicos de la fe, ¿a qué me refiero? Sí, que a veces la gente lo estigmatiza a uno porque uno no cree en el aborto, defiende la familia original. Entonces puede ser por ese aspecto, o si a uno lo rechazan simplemente porque uno es cristiano, pues bienvenido sea, pienso yo. ¿Sí? O sea, si alguien me está rechazando a mí por el hecho de ser cristiano, pues está aplicando, o sea, está predicando todo lo que esas personas detestan, ¿no? La intolerancia, los juicios, la estigmatización.
Entonces yo no me debo preocupar por eso. Pero si alguien me critica a mí porque yo defiendo la vida, por ejemplo, y no les parece, y entonces soy una cavernícola que quiero que todas las mujeres sean incubadoras, yo aprovecho esa crisis para empezar a hablar con esa persona, no a predicarle, porque es que ese es a veces el error que cometemos, ¿no? Y entonces nos crecemos un poquito más de los demás, y yo soy cristiano y yo tengo buenos sentimientos, y tú, pobre pecador, sí que necesitas de la misericordia de Dios, ¿no? Y eso es terriblemente dañino también. Entonces, cuando alguien no está de acuerdo conmigo, yo quiero preguntarle por qué, y quiero que me dé sus argumentos para escucharlo y saber cuál es su punto de pensar antes de yo responder, ¿sí? Y tratar siempre, nosotros tenemos que estar muy preparados para usar argumentos no religiosos cuando defendemos los valores fundamentales, ¿sí? Hablar de Dios sin hablar de Dios. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hoy la gente sí se apaga cuando hablan de Dios, pero si nosotros podemos hablar de Dios sin hablar de Dios, la gente va a escuchar, porque es que además lo sobrenatural se construye sobre lo natural, ¿sí? De las cosas que nosotros decimos, si las podemos explicar bien, alguien que está escuchando atentamente y que tenga una mentalidad abierta va a decir, pues nunca lo había visto así, pero de pronto usted tiene razón. ¿Otra pregunta? ¿Cuáles pueden ser los mecanismos para combatir un estrés económico? Duro. Pienso que o sea, son estrategias, ¿no? Entonces lo primero es hacer lo que todos sabemos hacer, es hacer un presupuesto, cortar donde haya que cortar. Una paciente me decía, es que yo no tengo más que cortar. Sí. Y ser muy realistas y decir, yo necesito plata, pues tengo que ir a buscar plata, ¿sí? Me endeudo, vuelvo y reorganizo la deuda de mis tarjetas para que tenga una facilidad de pago, menor interés, cuotas más bajitas. Todo eso sé que es posible, ¿sí? Sí, pero mientras tú solucionas el problema, ¿cómo lo manejas a nivel personal? ¿Cómo se maneja? Vamos, el mío no es de mi casa solamente, es una empresa, es empresarial. Pero ¿cómo lo manejas? ¿Con qué mecanismos? ¿Con qué actividades? ¿Con pues, como ese tipo de cosas? Bueno, afecta a varios sistemas, ¿sí? Entonces yo pienso que lo importante es mantener la realidad sin dejar que las personas pierdan la esperanza y pierdan la capacidad de trabajar, ¿sí? O sea, no se puede ocultar lo real, pero eso no quiere decir que entonces esto se va a acabar y entonces apague y vámonos. No, hay que seguir manteniendo esa esperanza, y eso se puede hacer a través de trabajos de grupo, de mejorar el clima organizacional, de pronto que los mismos empleados puedan hablar sobre qué los está preocupando a ellos y cómo esa crisis económica está afectando sus propias vidas. Ya a nivel personal, si tú eres la que lideras, Igual, sí. haga ejercicio, mija. Igual, no, o sea, respire, medite. manejar la realidad, o sea, manejar la realidad sin perder la esperanza. O sea, parte a veces de las situaciones difíciles es que uno le mete la emoción. Entonces no le metas la emoción, sino que di, esto es lo que tengo que hacer, ¿sí? Esto es lo que tengo que hacer, yo estoy haciendo lo mejor para el mejor resultado. Si el resultado no sale, pues tú ya hiciste lo mejor, porque a veces uno se preocupa pensando en el resultado y ahí se congela y ahí se estresa. Entonces tratemos de no pensar en el resultado, sino de hacer lo que hay que hacer. Y yo le agrego una cosita, mirar las cosas también en perspectiva. Es decir, se trata de mi trabajo, de una labor que cumplo, pero sin embargo existen otras facetas en mi vida en las cuales yo puedo todavía dar mucho de mí y puedo disfrutar también de éxito y de gozo. Por ejemplo, la familia, las relaciones interpersonales. Es decir, el fracaso o las estrecheces o los procesos económicos a veces complejos no pueden convertirse en un fracaso de vida. Hay que ver las cosas en perspectiva. Muchas gracias. Otra pregunta, una última pregunta. Eso es para sonreír. Haciendo referencia al ejemplo del momento del caos del tráfico que lo vivimos todos en nuestro día a día. Y como hablamos de las emociones que son hoy en día el origen de las enfermedades que ya todos conocemos, entonces, ¿qué tipsitos, además del autoconocimiento, que tú dices es llegar y saber exactamente qué es lo que a mí me molesta, qué me irrita y de todo?
Yo estoy en la mitad de un mundo de carros, salí de mi casa con un tiempo prudente para llegar, pero definitivamente se nos fue la hora y media y yo contaba más o menos con una hora que nos pasa, personalmente me ha pasado. Debe haber algún mecanismo, algún tipcito que me permita a mí no llegar a ese punto, porque como somos humanos, como tenemos la emoción ahí y tenemos también la razón, pero a veces supera la emoción, el ruido, la persona que uno lo está mirando que se está desesperando y todo eso, llega en un momento a cogerte y es difícil a veces salir como de ese momento y te dejas llevar, te dejas enrollar. ¿Qué podría ser efectivo para esos momentos? Este es uno de los miles que nos pasan en el trabajo, en nuestra casa, que la abuela dijo tal cosa, de pronto a veces una palabra que a uno le incita y se la dispara. ¿Qué podría en ese momento para uno poder como recapacitar de una manera muy rápida y no caer en esa emoción que nos trae molestia? El diario. No, miren, esto no son fórmulas mágicas, ¿no? O sea, uno lo primero que tiene que hacer es conocerse. Yo podría decir que tú quieres una respuesta inmediata para manejar eso inmediatamente. Y sí, o sea, pues la respuesta fácil es decir, elegir, ¿sí? O sea, yo decido elegir qué quiero, o me voy con las emociones y me dejo ya alcanzar como tú dices, o simplemente acepto la situación. Pero para uno poder hacer eso, uno tiene que conocerse, para poder manejar esa efervescencia de las emociones y poder decir, bueno, o sea, elijo no dejarme llevar por la tensión y la frustración que me produce este trancón, aunque sé que va a llegar tarde y que haber salido, o sea, que salí a tiempo, pero que el trancón y Petro y la vaina y todo, pues terrible. Pero eso no saca a uno nada. Entonces, siempre es conocerse y sobre todo ustedes van a dar cuenta que cuando uno tiene paz, es más fácil tener la paz alrededor. Entonces digamos que para, como que son, el conocerse, pero y el elegir. Siempre elegir. Pero hay también otro elemento, mira, hay situaciones que indudablemente nos perturban. Sí. Y uno tiene que ser consciente de que un trancón en Bogotá te perturba. Es decir, es una cosa insalvable. Es una realidad que uno tiene necesariamente que asumir, aceptar e interiorizar. De nada sirve crear rebeldías que son